Era una tarde de agosto, de esas en las que el calor sofocante de Madrid parece envolverlo todo, incluso las decisiones políticas que se toman entre las paredes de los despachos. Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte, historiadora, periodista y hasta ese momento una de las figuras más prominentes del Partido Popular, se encontraba en el ojo del huracán. Su salida del PP como portavoz en el Congreso de los Diputados no fue un rumor pasajero ni una sorpresa para quienes habían seguido de cerca los movimientos internos del partido. Fue, más bien, el desenlace de una tormenta que llevaba meses gestándose, una colisión entre personalidades, ideologías y estrategias que terminó por romper un vínculo que, en su inicio, había parecido sólido. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de esta ruptura? ¿Qué llevó a Pablo Casado, el líder del PP, a prescindir de una mujer que había sido su apuesta personal, su fichaje estelar para las elecciones de 2019? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, desentrañar los hilos de una relación política marcada por la ambición, las discrepancias y, sobre todo, una lucha por el alma del partido. Cayetana no era una figura cualquiera dentro del PP. Su llegada al partido en 2019, de la mano de Casado, había sido un movimiento calculado. Tras años alejada de la primera línea política, durante los cuales había criticado abiertamente al PP de Mariano Rajoy y hasta confesado haber votado a Ciudadanos, su retorno fue visto como un golpe de efecto. Casado, un líder joven que había ganado la presidencia del partido en 2018 tras una feroz batalla interna, necesitaba renovar la imagen del PP, dotarlo de un perfil más combativo y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de los sectores más conservadores que habían comenzado a mirar con simpatía a Vox. Cayetana, con su formación en Oxford, su discurso afilado y su pedigrí aristocrático, parecía la candidata perfecta. No solo aportaba una mezcla de intelectualidad y firmeza, sino que también simbolizaba un puente hacia el legado de José María Aznar, una figura venerada por muchos en el partido y con la que Cayetana mantenía una relación cercana a través de la Fundación FAES. El anuncio de su designación como cabeza de lista por Barcelona para las elecciones generales de abril de 2019 fue un claro mensaje. El PP quería recuperar terreno en Cataluña, un bastión donde el partido había perdido peso frente al auge de Ciudadanos y el desafío independentista. Cayetana, con su discurso antinacionalista y su estilo directo, encajaba en esa estrategia. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El PP sufrió una debacle histórica en esas elecciones, y en Cataluña el partido pasó de 4 a un solo diputado. Aún así, ella mantuvo su escaño y, tras las elecciones de noviembre de ese mismo año, Casado la nombró portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Era un puesto de enorme relevancia, un altavoz desde el que Cayetana podía dar forma al mensaje del partido y enfrentarse al gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos. Todo parecía indicar que su estrella estaba en ascenso. Pero las apariencias, en política, suelen ser engañosas. Desde el principio, la relación entre Cayetana y la dirección del PP estuvo marcada por tensiones subterráneas. Su estilo, tan alabado por unos como criticado por otros, no tardó en generar fricciones. Ella no era una política convencional. No se limitaba a seguir el guión que le marcaban desde Génova, la sede nacional del partido. Sus intervenciones en el Congreso eran incendiarias, cargadas de una retórica que mezclaba erudición con golpes bajos. Uno de los momentos más recordados de su etapa como portavoz tuvo lugar el 27 de mayo de 2020, cuando, en un debate parlamentario, se dirigió a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del gobierno, y le espetó: «Usted es el hijo de un terrorista». La frase, una referencia al pasado del padre de Iglesias en el FRAP, un grupo armado de extrema izquierda durante el franquismo, desató una tormenta política. Para algunos, fue una muestra de su valentía y su negativa a ceder ante la corrección política. Para otros, incluida una parte significativa del PP, fue un paso en falso que alejó al partido del centro político que Casado intentaba reconquistar. Esa intervención no fue un hecho aislado. Cayetana había hecho de la confrontación su sello distintivo.
Ya en la campaña electoral de 2019, durante un debate televisado, había interpelado a Irene Montero, de Podemos, con una pregunta que se volvió viral. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, 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 hasta el final? En referencia a la reforma del Código Penal sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. Su tono mordaz, su capacidad para generar titulares y su rechazo a moderarse la convirtieron en una figura polarizante, tanto fuera como dentro del PP. Mientras algunos militantes y votantes la veían como una líder carismática capaz de plantar cara al progresismo y al nacionalismo, otros, especialmente los varones regionales y los sectores más moderados del partido, empezaban a considerarla un lastre. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y una de las voces más influyentes del PP, fue uno de los primeros en alzar la voz. Feijóo, un político pragmático que había logrado mantener el poder en Galicia con mayorías absolutas, abogaba por una oposición más constructiva, menos visceral. En el verano de 2020, con las elecciones gallegas en el horizonte, llegó a pedir públicamente que Cayetana guardara silencio durante la campaña, temiendo que sus espectáculos en el Congreso pudieran ahuyentar a los votantes de centro. Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y otros líderes autonómicos compartían esa inquietud. Para ellos, el PP necesitaba proyectar una imagen de gestión y moderación, no de radicalidad. La crisis del coronavirus, que había golpeado duramente a España, reforzó esa postura. El país estaba sumido en una emergencia sanitaria y económica, y muchos en el partido creían que era el momento de tender puentes con el gobierno, no de cavar trincheras. Pero Cayetana no estaba dispuesta a ceder. Ella defendía una oposición dura, sin concesiones, basada en principios y no en cálculos electorales. En su visión, el PP debía ser un dique de contención frente a lo que ella consideraba una amenaza existencial, la alianza entre el PSOE, Podemos y los partidos independentistas. Esa firmeza, sin embargo, chocaba con la estrategia de Casado, que, tras el batacazo electoral de 2019, había comenzado a virar hacia posiciones más centristas. El líder del PP quería recuperar a los votantes que habían huido a Ciudadanos y frenar la sangría hacia Vox, un partido que, con su discurso directo y sin complejos, estaba capitalizando el descontento de la derecha más conservadora. En ese contexto, el estilo de Cayetana, que en ocasiones parecía competir con Vox en contundencia, se volvía incómodo. Las tensiones alcanzaron un punto crítico en el verano de 2020. La pandemia había puesto al gobierno contra las cuerdas, pero también había expuesto las divisiones internas del PP. Mientras Casado intentaba proyectar una imagen de responsabilidad, ofreciendo pactos de Estado para la reconstrucción, Cayetana seguía marcando su propia línea. Su relación con Teodoro García Egea, el secretario general del partido y mano derecha de Casado, era particularmente tensa. García Egea, un político de perfil más pragmático y menos ideológico, veía en ella una amenaza a la cohesión del partido. Las discrepancias se hicieron aún más evidentes cuando, a finales de julio, Génova destituyó a Gabriel Elorriaga, jefe de la asesoría jurídica del grupo parlamentario y hombre de confianza de Cayetana. Ella lo interpretó como una invasión de competencias, un intento de la dirección de restringir su autonomía. El choque estaba servido. El 16 de agosto de 2020, un día antes de su destitución oficial, Cayetana concedió una entrevista a El País que sería la gota que colmó el vaso. En ella, no solo defendió su estilo combativo, sino que también cuestionó implícitamente la autoridad de Casado. Habló de la necesidad de un PP firme y sin complejos, y dejó entrever su desacuerdo con la línea más moderada que parecía imponerse en el partido. Para Casado, esas declaraciones fueron un ataque directo a su liderazgo. El lunes 17 de agosto, la citó en su despacho. La reunión duró 2 horas, y el resultado fue tajante. Cayetana sería relevada como portavoz por Cuca Gamarra, una figura de perfil más bajo y alineada con la dirección. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, asumiría el rol de portavoz nacional, y Ana Pastor, exministra y expresidenta del Congreso, se incorporaría al equipo como vicesecretaria.
Era una remodelación en toda regla, un intento de Casado de tomar el control y proyectar una nueva imagen del partido. Cuando salió del despacho, Cayetana no se mordió la lengua. Frente a los periodistas que la esperaban a las puertas del Congreso, afirmó: «El señor Casado me ha dicho que la entrevista con El País ha sido un ataque a su autoridad. Mi concepción de la libertad es incompatible con la suya de autoridad». Sus palabras eran un desafío, pero también una despedida. Aseguró que su salida era perjudicial para el PP y la causa que defendemos, y criticó la falta de pensamiento crítico en el partido. No ocultó su decepción ni su sensación de haber sido traicionada por quienes, en teoría, eran sus aliados. Génova, por su parte, intentó minimizar el impacto. Fuentes del partido insistieron en que la decisión formaba parte de una reestructuración más amplia y que Casado le había ofrecido seguir en el proyecto, incluso como secretaria general de la Fundación Concordia y Libertad. Ella, sin embargo, no aceptó. Su etapa como portavoz había terminado, pero su relación con el PP estaba lejos de resolverse. La verdad de su salida, entonces, no se reduce a un solo factor. Fue el resultado de una combinación explosiva: su carácter indomable, las presiones de los varones moderados, el giro estratégico de Casado y las rivalidades internas, especialmente con García Egea. Pero también hay un trasfondo más profundo, una lucha por la identidad del PP. Cayetana representaba una derecha sin complejos, heredera del aznarismo, que apostaba por la confrontación ideológica como arma principal. Casado, en cambio, parecía buscar un equilibrio imposible entre esa tradición y la necesidad de ampliar la base electoral del partido. En ese tira y afloja, ella perdió. O, al menos, eso parecía en ese momento. Tras su destitución, Cayetana no abandonó la política. Conservó su escaño como diputada por Barcelona, aunque su actividad parlamentaria disminuyó notablemente durante el siguiente año. En el partido, su figura quedó relegada a un segundo plano, aunque seguía contando con el respaldo de un sector minoritario pero ruidoso, aquel que veía en ella una líder potencialmente más auténtica que Casado. Mientras tanto, el PP continuó su evolución bajo el liderazgo de Casado, hasta que, en 2022, una crisis interna aún más grave lo llevó a su propia caída y al ascenso de Alberto Núñez Feijóo. Curiosamente, Feijóo, uno de los críticos más visibles de Cayetana en 2020, la recuperó en 2023 como candidata por Madrid y le dio un nuevo rol como portavoz adjunta y en la Comisión Constitucional. Era una forma de cerrar heridas, pero también de aprovechar su carisma y su capacidad para movilizar a las bases. La salida de Cayetana del PP como portavoz, vista con perspectiva, no fue solo un episodio de lucha interna. Fue un reflejo de las tensiones que atraviesan a la derecha española en el siglo XXI, la pugna entre moderación y radicalidad, entre pragmatismo y principios, entre el deseo de gobernar y la tentación de resistir. Ella, con sus virtudes y sus defectos, encarnó esas contradicciones. Y aunque su destitución marcó un punto de inflexión, también dejó abierta una pregunta que aún resuena: ¿hasta dónde habría llegado el PP con Cayetana al frente? La verdad, como suele ocurrir en política, no es una sola. Es un mosaico de ambiciones, desencuentros y decisiones que, en aquel verano de 2020, cambiaron el rumbo de un partido y de una de sus figuras más controvertidas.